Gracias a Dios porque estamos comunicados. Gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad de compartir la palabra. Gracias a Dios porque podemos estar unidos en el Espíritu a través de este medio. Gracias a Dios porque hoy podemos separar estos momentos, estas horas, para buscarlo Él. Y ahora vamos a comenzar una pequeña reflexión en medio de un contexto difícil, ¿no? Porque es innegable, estamos en una situación complicada. Cada vez nos escuchamos las noticias, vemos lo que está pasando y de pronto el corazón comienza a preocuparse. De pronto hay circunstancias que uno dice, ¿quién tendrá en control de todo esto? ¿No? ¿Cuándo pasará? ¿Y sabes qué? Hoy día vamos a reflexionar sobre este tema. Y por eso hemos llamado a esta pequeña reflexión Días de Incertidumbre, ¿no? Yo sé que este título puede llamar a pensarnos, a identificarnos, a quien sabe saber, decir, ¿qué puedo hacer en este tiempo de incertidumbre? Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a pensar, vamos a reflexionar, pero sobre todo vamos a descubrir juntos. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios tiene verdades, tiene respuestas, y lo que queremos hacer es acercarnos y descubrir juntos. Así que te voy a pedir que en tu Biblia pongas mucha atención, con un lapicero quizás para que marques, para que señales y puedas aprovechar conmigo todo este tiempo que vamos a tener juntos. Entonces, nos vamos a concentrar en un versículo que está allí, que comienza en el capítulo 27, en el versículo 57. Y todos juntos vamos a meditar aquí. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Muy bien. ¿Qué estaba pasando? Y a veces uno piensa y dice, ¿no? Bueno, esta situación que estoy pasando ahora o que el mundo está pasando ahora es incomparable. No hay otra circunstancia que se pueda ni siquiera acercar, ¿no? Pero en el mundo ha pasado muchas tragedias, muchas pestes, muchas matanzas. Ha habido tantas cosas a lo largo de la historia que realmente si nos podemos observar y ver, no es que somos los únicos, no es que somos la generación que recibe, llamémoslo así, un virus que nos mate y nos destruya y que de pronto uno diga, no hay nada comparado en la historia. No, en la historia hay muchos casos anteriores y tremendos y trágicos, con un resultado trágico terrible, ¿no? Sin embargo, lo que yo quiero hacer en estos minutos es poder capturar en este episodio que tenemos un poco esa circunstancia, esa palabra incertidumbre que comencé a mencionar al inicio, para ver cómo podemos realmente responder en un tiempo de incertidumbre. Y en esta lectura que hemos tomado, nos vamos a dar cuenta de algo, porque es bien interesante, ¿no? ¿Cuándo comienza esta historia? ¿Cuándo estamos narrando esta historia? ¿Sabes qué? Es en el momento que Jesús, después de haber sido crucificado y muerto, va a la sepultura. Para muchos era el final del capítulo, ¿no? Para muchos la historia se acabó. Jesús murió y todo terminó con él, ¿no? Es más, sus discípulos estaban con miedo. Y te quiero contar algo, ¿no? Que tú lo vas a notar en esta lectura, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Este hombre rico que irrumpe en la historia, ¿no? Que se llama José, y que va a pedirle a Pilato el cuerpo, este hombre era un seguidor de Jesús, pero un seguidor quizás a distancia, un seguidor que no estaba tan públicamente identificado. Y entonces uno se pone a pensar y decir, ¿no? ¿Y dónde estaban sus discípulos, no? ¿Dónde estaban sus seguidores, los reales, ¿no? Los que estaban públicamente con él. Y te das cuenta que no estaban. Entonces vamos a seguir el texto porque tiene mucho que enseñarnos. En el 58 dice así, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Muy bien. Estos pocos versículos, tienen una verdad interesante e importante para nosotros. ¿Sabes por qué? Comencé diciendo que esta reflexión se llamaba Días de Incertidumbre. Es cierto. Cuando uno busca en el diccionario la palabra incertidumbre, lo que vas a encontrar, y a veces los significados del diccionario como que te hacen un poco pensar más, ¿no? Porque te dice, ¿no? ¿Qué es incertidumbre? Es que no hay certidumbre. Entonces me explicó mucho, ¿no? Pero vas y buscas certidumbre. ¿Qué es certidumbre? Y encuentras que certidumbre
lo identifican como certeza, ¿correcto? Entonces, si queremos tener una buena reacción, si queremos saber qué hacer en un día de incertidumbre, pues aquí nos da una pista que tenemos que buscar certezas. Y eso es lo que vamos a hacer en estos minutos, ¿no? Vamos a descubrir en la palabra por lo menos 4 certezas que nos ayuden a estar firmes, ¿no? A saber cómo responder, pero sobre todo que esas verdades que me van a afincar estén basadas en la Biblia. ¿Qué te parece? Entonces yo te voy a pedir que nos concentremos en estos versículos que hemos leído, ¿no? Entonces decíamos en esta historia, Jesús murió, Jesús estaba en la cruz, ¿no? Sus discípulos no aparecían por allí. Este hombre, José de Arimatea, un hombre importante de su tiempo, ¿no? Un hombre rico, se acerca a Pilato y le pide el cuerpo, ¿no? Contra todo pronóstico, Pilato, ¿qué hace? Da la orden que le entreguen el cuerpo, ¿no? Y es así que este hombre tiene que rápidamente, porque ya se acercaba la fecha del inicio del Sabbat, de su día de reposo, es un día muy importante para ellos, entonces le quedan horas solamente, ¿no? Entonces lo que él hace, José, seguramente con ayudantes, bajan a Jesús de la cruz y lo llevan rápidamente al sepulcro. Ahora, este no era un sepulcro pensado en Jesús, era el sepulcro de José, este hombre rico, ¿no? Era su sepulcro. Pero él, como seguidor de Jesús, ¿qué hace? Lo entrega, le entrega ese sepulcro y lo llevan. Entonces, con toda la prisa, pero también con toda la reverencia del caso, entierran allí a Jesús. ¿Ok? Bueno, si uno lee esta historia, y yo sé que también esta conexión en bastantes amigos que nos escuchan, ¿no? Y yo quería explicarles algo, ¿no? De que a veces uno lee narraciones, lee parte de la Biblia y cree que, bueno, son anécdotas, son cosas que pasaron y solamente es para describir la situación, ¿no? Sin embargo, esta pequeña narración que hemos leído pasaría como una anécdota, pasaría como algo simplemente histórico, pero ¿sabes qué? Si nosotros escudriñamos un poquito más, estudiamos un poquito más, nos damos cuenta de algo muy interesante. Y yo quiero que preste mucha atención, porque 700 años atrás, el profeta Isaías escribió en Isaías 53:9 algo que es tremendo, algo que de pronto tú te vas a dar cuenta y dices, ¿qué pasó aquí? ¿Y sabes lo que escribió? En el versículo 9 dice así: mas con los ricos fue en su muerte. ¿Ok? Hablando del Mesías, de Jesús, ¿no? Más con los ricos fue en su muerte. Isaías 53:9. Entonces tú te das cuenta de algo tremendo. ¿Qué te das cuenta allí, no? De que la palabra de Dios se cumple. ¿Sí? Movió a este hombre importante, José de Arimatea, movió a Pilato para que autorice la entrega del cuerpo, ¿no? Hizo todos los preparativos, ¿para qué? Para que se cumpla la escritura. Entonces, primera certeza que quiero que la apuntes, te la grabes y sobre todo que te apropies de eso, es que la palabra de Dios se cumple. Así es, ¿no? Lo que hemos visto narrado en estos versículos, 700 años atrás estaba escrito, estaba profetizado. Seguramente la gente hasta lo pasó por alto, se olvidó, pero no, Dios nunca se olvida. La palabra de Dios se cumple. Y eso tenemos que tenerlo claro. Esa tienes una certeza en el corazón. Tenemos que arraigarnos de eso. ¿Hay días de incertidumbre? Sí, pero yo tengo una primera certeza, y es que la palabra de Dios se cumple. Así es, ¿no? Entonces yo te pido que te regocijes en esto, porque la palabra de Dios permanece. Y te voy a invitar a que puedas leer, retroceder un poquito en tu Biblia misma, en Mateo 24:35, ¿no? Retrocedes unas cuantas páginas allí, y llegas a Mateo 24:35. Y es Jesús el que dice estas palabras: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo te pido que lo repitas, porque esto es importantísimo que esté grabado en tu mente y en tu corazón. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo dijo Jesús. Es palabra de Dios. ¿Y cuál es nuestra primera certeza? La palabra de Dios se cumple. Entonces, hermano, uno comienza a sentirse un poco más tranquilo, a decir, sí, Señor, hay días de incertidumbre, pero tengo una verdad que está en mi corazón y que yo la creo.
y que es que la palabra de Dios se va a cumplir. No va a dejar de cumplir ninguna de las promesas o palabras que Dios ha dicho. Pero no solamente eso. Ahora yo te voy a invitar a algo que saltes un poquito, que avances un poquito al Evangelio de Juan, al capítulo 10. ¿Sabes por qué? Porque si yo sé, si en mi mente y en mi corazón está que la palabra de Dios se cumple, que las palabras de Dios nunca van a caer al olvido, que las palabras de Dios siempre van a estar allí para ejecutarse, para realizarse, porque Él lo garantiza, porque Él lo respalda, entonces yo puedo leer en Juan capítulo 10, del versículo 27 al 28, y te vas a dar cuenta de algo tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque este versículo me dice así: mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes son sus ovejas? ¿Está hablando de estos animalitos? ¿Están hablando de las cosas del agro o de la ganadería? Aquí Jesús se está refiriendo ¿a qué? A sus discípulos, a sus seguidores. ¿Tú eres un seguidor de Jesús? ¿Tú eres un discípulo del Señor? Pues está hablando a ti y me está hablando a mí. Dice así el texto: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, si tú tienes un resaltador, y te voy a pedir que lo marques, ¿no? Y si tienes un lapicero, ráyalo, porque esto es tremendo. Dice aquí: ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces tú comienzas a pensar y decir, el Señor está hablando, y el Señor dice que de su mano nadie va a ser arrebatado. Primera certeza que quiero que nos quedemos en este momento, ¿no? La palabra de Dios se cumple. Y si tú encuentras promesas, si tú encuentras allí afirmaciones categóricas de Jesús, tu corazón tiene que tener esa seguridad de decir, la palabra de Dios se cumple. Puede ser que el hombre se olvide, puede ser que la gente que no conoce a Dios se burle, puede ser que la llamada ciencia pueda decir esto no es así, pero sea cual sea las circunstancias, ¿sabes qué? La palabra de Dios se va a cumplir. Y Jesús te dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra se cumplirá. Entonces, apropiémonos de esta verdad y marchemos firme en este momento en que uno de pronto voltea y dice, ¿qué va a pasar con la economía? Qué terrible, no sé qué va a pasar, perdí el trabajo, las empresas se están reduciendo, la crisis económica mundial está por todos lados. Es cierto, yo no puedo controlar todas las circunstancias, pero recuerda como cristiano que aunque no podemos controlar muchas veces las circunstancias, Dios sí controla. ¿Y dónde estoy? Pues estoy seguro en la mano del Señor. Y de allí nadie me va a arrebatar. Créelo, hermano, apropiate de esa verdad. Y en días de incertidumbre, esta certeza va a afincar, va a fortalecer, va a asegurar tu corazón. Y no vas a permitir que de pronto tú sientas que tienes que ser arrastrado por el miedo, tienes que ser arrastrado por lo que todos dicen. No, tú no tienes que seguir la corriente de este mundo, porque tu vida está en las manos del Señor. Pero ¿sabes qué? Este texto tiene mucho más para nosotros. Y vamos a ir descubriendo. Yo te voy a pedir que pongas mucha atención porque lo que viene es un versículo chiquito, pero tiene bastante para enseñarnos. Así que vamos a nuestra Biblia en Mateo. Volvemos a Mateo, nuestra lectura, capítulo 27. Y vamos al versículo 61. Un solo versículo. Así que prestemos atención. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. ¿Okay? Bueno, como le decían, a veces hay tanta gente que lee la Biblia y pasa y dice, se pasó, no encuentro ahí, seguramente es parte de los datos que hay que tener en cuenta, ¿no? Es cierto, es un dato. María, Magdalena y la otra María dice que estaban allí, ¿no? Pero los datos te dan indicios y esos indicios te pueden servir ¿para qué? Para comenzar a descubrir certezas, verdades que te van a ayudar, que me van a ayudar a estar firme en estos días. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos cuenta este pequeño versículo? ¿No? Lo dice algo, ¿no? Acuérdate, José de Arimatea, un hombre rico, lo lleva a su propio tumbo, ¿no? A Jesús. Hace todos los preparativos, lo lleva. Sin embargo, alrededor, muy cerca, como espectadoras, estaba allí María Magdalena y la otra María. Ahora,
para entenderlo mejor, vamos a retroceder un poquito, porque esto es tremendo, ¿no? Y te das cuenta de detalles bien interesantes. Coge tu Biblia y vamos a retroceder un poquito y te vas a dar cuenta que en Mateo capítulo 27, solo unos versículos, ¿no? En el capítulo 27, versículo 56, ¿qué es lo que dice? Te dice, así en palabras sencillas, que María Magdalena y la otra María estaban ¿en dónde? A los pies de la cruz. Entonces te vas dando cuenta, ¿no? Allí, cuando Jesús estaba crucificado, la pregunta era, ¿dónde estaban los 12 discípulos? Y la respuesta es, en frente a la cruz estaba Juan, uno de los 12. Ahora, Jesús ya estaba muerto, lo bajaron de la cruz, lo llevaron al sepulcro. Ahí estaba María María Magdalena y la otra María. Y la pregunta nuevamente es, ¿y dónde estaban los discípulos, los 12? Y la respuesta es 0. No estaban. En la cruz, a los pies, estaba María Magdalena y la otra María. En el sepulcro está María Magdalena y la otra María. ¿Qué te va mostrando este pequeño versículo? Te muestra algo. Algo que a veces pasamos desapercibido, pero que hoy quiero rescatarlo. ¿Sabes qué? Ahí notas un corazón fiel. Un corazón que quizás no está haciendo cosas grandes aparentemente, ¿no? No hay aspavientos, no hay aplausos, no hay cámaras fotográficas, pero el corazón fiel está allí, ¿no? María Magdalena y la otra María en la cruz, a los pies de Jesús. En el momento del sepulcro, María Magdalena y la otra María allí, esperando. Dios ve tu fidelidad. Dios ve tu fidelidad. Mira, la iglesia es la unión de tantos hermanos, ¿no? Que Dios los llama a diferentes lugares, ¿no? Hay muchos que suben al púlpito, hay muchos que van a la alabanza, otros que sirven, que lideran, y hay muchos hermanos que están visibles, ¿no? Que muchas veces reciben los agradecimientos, en algunos casos los aplausos, ¿no? Y puede ser que tú no seas de esos, ¿no? Puede ser que tú seas de los que están atrás, siguiendo, ¿no? De los que están fielmente, como María Magdalena y la otra María, ¿no? En los momentos difíciles, como en la cruz, ahí estaban. En el sepulcro, donde no había nadie, ahí estaban. Y podrían pensar y decir, bueno, nadie me ha visto, nadie me va a dar la palmadita en el hombro, nadie va a aplaudir. Seguramente que ninguna persona humana lo haga. Pero ¿sabes qué? Dios te está viendo. Dios te está viendo. Y yo quiero que te apropies de esta segunda certeza, este segundo principio, esta segunda verdad que es tremendo y que yo quiero que tú te la apropies, la escribas y que tú sepas que realmente Dios te está viendo. ¿Y cuál es esta segunda certeza que quiero que te la apropies? La fidelidad a Dios se recompensa. Te lo repito. La fidelidad a Dios se recompensa. Así es. María Magdalena y la otra María seguían fielmente a Dios, no por una recompensa monetaria, no por aplausos, no por aparecer en una foto, no para que sean recordadas en los evangelios. No, ellos eran fieles. No importaba el aplauso, ellos eran fieles. Entonces, ¿qué te quiero decir? El principio que quiero que te apropies es la fidelidad a Dios se recompensa. Así es. Y yo te voy a invitar que avancemos un poquito para que veas cómo Dios hace esa recompensa. Vamos al capítulo 28, un poquito más avanza. Y vamos a leer, es largo, pero voy a leer solo unos versículos. Vamos al versículo 1, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, ya Jesús estaba enterrado. Comienza a describir en todo lo que sigue, todo lo que acontece, y yo te quiero que saltemos, quiero leer el versículo 5, dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Qué te parece? Recompensa. ¿Por qué? Porque ellos fueron las primeras en recibir noticias de la resurrección. ¿Qué mejor recompensa para un corazón fiel que busca a Dios? Pero no solo eso. Vamos a saltar un poquito más. Y vamos a avanzar, por favor, hasta el versículo 9.
Y léelo con atención en el versículo 9. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Qué te parece? La verdad es esta, hermanos, ¿no? La fidelidad a Dios se recompensa. Y estas mujeres recibieron una tremenda recompensa. ¿Cuál era? Fueron las primeras en recibir la noticia de la resurrección. Fueron las primeras en poder ellas mismas experimentar las palabras de Jesús después de haber resucitado. ¿Qué te parece? ¿Te sorprende? Sí, a mí también me sorprende cuando yo siento y veo que Dios te mira, aunque los otros no están atentos, que Dios sabe de tus oraciones, que Dios sabe de tus ofrendas, que Dios sabe de tu obra, del trabajo que tú haces. Ese trabajo, como se dice, de hormiga, que quizás nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Ese trabajo, ese servicio que tú haces en medio de días de incertidumbre, pero Dios lo conoce. Apropiate de este segundo principio. Apropiate de esta verdad, ¿no? La fidelidad a Dios se recompensa y Dios sabe cómo recompensar. Él sabe la forma, Él sabe, Él tiene sus maneras, Él es todo sabiduría y Él sabe el momento oportuno, pero Él no va a fallar. Entonces seguimos, hermanos, vamos a avanzar, vamos a descubrir. Yo quiero que descubramos juntos estas verdades. Nos quedan 2 verdades más para descubrirlas. Y seguimos en la lectura. Versículo 62, dice así. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Qué nos cuenta esta pequeña narración? Nuevamente, una lectura rápida, no nos damos cuenta, pero vamos a detenernos un poquito. ¿Sabes por qué? Porque en estos versículos tiene mucho para enseñarnos. Yo voy a pedir que tú recuerdes algunos episodios, algunas escenas, para no estar buscándolo, pero la vas a recordar fácilmente, ¿no? Cuando Jesús estaba predicando, ¿quiénes se oponían a él, no? Rápidamente tú me vas a decir religiosos, gente que estaba buscando que Jesús fallase. Y una de las cosas que ellos le criticaban a Jesús, ¿qué era? Que Jesús, por ejemplo, ¿no? Sanó a un enfermo en el día de reposo. Recuerda que para ellos, para el judío, el día de reposo es tremendamente sagrado. Y ellos no hacían actividad, ellos tenían muy determinado qué cosas hacer, qué cosas no hacer, y una de esas cosas era no contaminarse ceremonialmente, ¿no? Con un pagano, con gente que no era de la religión. Okay. Entonces, con estas cositas en mente, volvemos a leer el texto. ¿Y qué encontramos? En el versículo 62, al día siguiente. Acuérdate, cuando dice al día siguiente, ¿a qué se está refiriendo? Que Jesús fue enterrado el viernes. Entonces, el día siguiente, ¿qué era? Pues era sábado. ¿Y el sábado qué significa para un judío? Es el día de reposo. En ese día no se trabaja. El judío lo cuida, lo guarda muy escrupulosamente. Él es muy fiel, apegado a esto. Y menos pensar en una reunión como la que vemos acá, donde están los sacerdotes, los fariseos, ante Pilato. ¿Okay? Entonces te das cuenta de algo. Te das cuenta que estos hombres que eran oposición a Jesús, ¿no? Que ellos pensarían seguramente en su corazón decir, lo logramos, Jesús murió en la cruz, lo logramos. Seguramente estaban ahí muy contentos, ¿no? Pero ellos en un momento seguramente estaban pensando, analizando, maquinando cómo oponerse, y de pronto recuerdan algo, que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Eso los mueve, eso hace que ellos de pronto se acerquen ante Pilatos, ¿no? Nota, no les interesa allí que es sábado, no les interesa allí que están contaminándose religiosamente como un pagano, como Pilato, no. Ese deseo de oponerse, ese odio que sentían, los movía y se reunieron. Un detalle importante es que este no era cualquier sábado, porque uno puede pensar, bueno, en el año hay tantos sábados. No, este era el sábado más importante, porque era el sábado de la Pascua. Entonces te das cuenta que ellos deberían estar en ese momento haciendo la obra de Dios, no reuniéndose para maquinar contra Jesús, y Jesús estando muerto en ese momento.
Entonces, todas estas cositas nos van a dar indicios de la tercera certeza, ¿no? Y presta atención, porque realmente en este momento a mí me hubiera gustado darte una certeza positiva, por así decirlo, una certeza en la cual te anime más, ¿no? Pero no puedo ir contra lo que dice el texto. Y la certeza que encuentro acá es una certeza diferente a las anteriores, ¿no? ¿Y sabes por qué es diferente? Porque no me va a animar a confiar en la palabra de Dios, ¿no? No me va a animar en descansar y saber que Dios ve mi obra y me recompensará, ¿no? Esta certeza es diferente. ¿Sabes de qué se trata? La oposición a Dios, la oposición a Dios persiste. Esa es la certeza, la tercera certeza. La oposición a Dios persiste. Entiende, hermano. Sea que estés en iglesia, sea que estés en tu casa, ¿no? Sea que estés aún en un mismo tiempo de ayuno, la oposición a Dios va a persistir, va a continuar, va a hacer todo lo posible, todo lo que esté a su alcance para ir contra los hijos de Dios. Y yo te voy a pedir que tú comiences a hacer una pausa en este momento, porque es importante que hagas una pausa, ¿no? Y tú comiences a pensar y decir, Señor, ¿qué cosas, qué circunstancias se están abriendo ante mí que pueda significar una posibilidad de qué? De retroceder, de caer? ¿Sí? Hermano, es cierto, estamos en Semana Santa, es cierto, estamos en ayuno, es cierto, estamos en un tiempo de búsqueda de Dios, pero déjame decirte, la oposición no va a descansar, el maligno no va a descansar, los instrumentos que utiliza el maligno no van a descansar, van a seguir maquinando, van a seguir pensando, ¿cómo voy a hacer que este hombre falle? ¿Cómo voy a hacer que esta mujer falle? ¿Sí? Ten cuidado. Ten cuidado, ¿por qué? Porque el maligno no descansa, la oposición no descansa. Todos sus instrumentos, todo lo que está armado para destruir al cristianismo y todo lo que representa, sigue en operación. Entonces, en días de incertidumbre, levanta tus defensas, estate atento, porque la tercera certeza es que la oposición a Dios persiste, lo va a hacer, va a continuar, va a insistir, va a insistir, va a insistir. Yo te voy a invitar a que podamos rápidamente leer un versículo, Lucas capítulo 6, versículo 22. Lucas capítulo 6, versículo 22. ¿Ya lo tienes? Dice así, Lucas 6, 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. La oposición va a continuar, ¿no? La crítica, las personas que quieren que te apartes de la fe van a hacerlo y van a estar maquinando y se van a reunir. Y se van a reunir personas o entidades o grupos que aún están en contra, como vemos, ¿no? Los sacerdotes, los fariseos, Pilato, todos ellos tenían intereses diferentes, todos ellos peleaban entre sí, pero se juntan, se confabulan contra lo que significaba Cristo y la fe. Entonces, no descanses, hermano, no pierdas de vista esto. La tercera certeza que te quiero presentar es esta, ¿no? La oposición a Dios persiste. Levanta tus defensas. Refúgiate en Dios. Cree más a Él. No des cabida al enemigo. No permitas que de pronto una u otra cosa abran en ti la oportunidad de pecar. No lo hagas. No le des espacio al maligno. Según de Corintios 2:11 nos dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignores la maquinación, no le des espacio al enemigo. En tiempos difíciles, recuerda, la oposición va a persistir, la oposición a Dios va a persistir.
pero tú no le des espacio. Salmos 21:11, ¿qué nos dice? Porque intentaron mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Esa es la verdad que creemos. Confía en Dios, pero no bajes la guardia. Pero vamos a avanzar para ir terminando. Y vamos a los últimos versículos que nos quedan en Mateo 27. Vamos, Mateo 27, y nos acercamos a los últimos versículos de toda esta historia que hemos leído, ¿no? Y dice así, en el versículo 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilatos le dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Muy bien. Esta es la última parte. Hemos leído ya qué están pasando, hemos leído que se juntaron, maquinaron, pensaron, ¿no? Y ahora estamos dándonos cuenta que estas personas están ejecutándolo ya. Están poniendo todo lo que ellos necesitan, todo lo que ellos pueden hacer, ¿para qué? Para oponerse y para que esto no siga más, para que la fe se paralice allí, ¿no? Sin embargo, a pesar de que pusieron la guardia, pusieron el sello romano, ¿no? A pesar de que ellos estaban muy atentos a todo, no pudieron evitar lo que pasó al día siguiente. ¿Qué era lo que pasó? Que Jesús resucitó, ¿no? Entonces tú te das cuenta de algo tremendo y algo que tiene que despertar en ti todo poder, toda fe, toda capacidad de creer más en Dios, ¿no? Y esa es la cuarta certeza que te quiero dar. Es una certeza que tú vas a descubrir y deleitarte, ¿no? Los planes de Dios, recuerden, ¿no? Los planes de Dios prevalecen. Los planes de Dios prevalecen. Aunque el enemigo se levante, aunque pongan guardias, como en este caso, aunque pongan el sello, aunque pongan cosas, aunque hagan todo lo que quieran hacer, los planes de Dios prevalecen. Así es, hermano. En días difíciles, en días de incertidumbre, en días que de pronto no sabemos qué hacer, yo tengo que tener certeza en mi corazón. Y esta cuarta certeza es esta, ¿no? Los planes de Dios prevalecen. El enemigo va a hacer todo lo que sea necesario para bloquearlo, para anularlo, para cancelarlo. Pero a pesar de eso, el plan de Dios va a prevalecer. Y esto de aquí, hermanos, nos debe ayudar a qué? A tener un corazón firme, ¿no? Un corazón firme en el cual uno dice, ah, tantas cosas me pasan, me han pasado de todo. Seguramente me podrías contar si estuviéramos frente a frente, ¿no? Me dirías, Roy, tú no conoces realmente mi situación, tú no sabes lo que he pasado, ¿no? Tú no sabes qué estoy pasando en este momento. Es cierto, es cierto. Yo no sé tu situación, pero tengo esta certeza, y la certeza es que los planes de Dios prevalecen. Puede haber tormentas, puede haber circunstancias difíciles, puede haber total incertidumbre, pero va a prevalecer el plan de Dios. Recuérdate el caso de José, que solamente lo voy a mencionar, porque no tenemos tiempo para buscarlo en la Biblia. José, el hijo de Jacob, ¿no? Este hombre que fue vendido por sus hermanos. Uno, ¿qué podría pensar, no? ¿Qué plan puede tener Dios con este muchacho que es metido en un pozo y que luego es vendido por sus hermanos? ¿Qué plan, no? Luego, cuando llega a la casa de Potifar, ¿no? Después de muchas penurias, y que es difamado por la mujer de Potifar y es echado en la cárcel. Y uno nuevamente puede pensar y decir, ¿qué plan puede tener Dios con este hombre que ahora está en la cárcel? Luego pasan circunstancias, pero Dios sí tenía un plan. Y recuerda esta verdad que quiero que la grabes en tu corazón. Los planes de Dios prevalecen. Las circunstancias pueden ser difíciles, así como le pasó a José. Quizás tú tengas historias terribles que contarme, pero recuerda, los planes de Dios prevalecen. Y esto no ha cambiado. Solamente te voy a leer lo que esto le dice José a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es cierto, los hermanos tenían malas intenciones respecto a José, pero ¿qué pasó?
Lo que pasó es lo siguiente, que Dios tenía su plan. Y recuerda, grábate en el corazón, los planes de Dios prevalecen. ¿Qué te parece? ¿Lo creemos? ¿Sabemos estas verdades? Entonces yo te voy a pedir que ahora en la noche, porque no me gustaría que después de un ayuno, que después de tanto tiempo de orar, tú digas, no puedo dormir la noche. No, apropiate de sus verdades, recuerda sus planes y descansa tranquilo. La Biblia, ¿qué te dice? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Descansa en el Señor. Apropiate de estas 4 certezas. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control, ¿no? Y recuerda, hay mala noticia por todos lados. Pero, y sabemos, dice la palabra, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Apropiate de verdades que llenen tu corazón de fe y que te hagan pasar muy bien, tranquilamente y confiado en días de incertidumbre. Y el cristiano va a descubrir, cuando se apropia de estas certezas, que realmente la incertidumbre está alrededor, pero tú tienes un corazón fuerte en el Señor y ya no tienes incertidumbre, porque las certezas de Dios te permiten decir y saber, yo creo en Dios, yo confío en el Señor y puedo estar tranquilo y puedo estar seguro. Él es mi reposo, en Él puedo descansar. Queremos en este momento, hermanos, que oremos juntos, que podamos acercarnos a Dios con fe, que podamos recordar cada cosa que hemos podido revisar ahora, que este descubrimiento que acabamos de hacer sea para nosotros cosas que nos apropiemos y que la practiquemos y que en nuestro día a día realmente sea parte de nuestra vida. Vamos a orar. Acompáñame, por favor. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque hemos podido abrir tu palabra. Oh, Señor, realmente desde que enterraron a Jesús, Señor, hasta que resucitó, fueron días difíciles para tu pueblo, Señor. Muchos de tus hijos, Padre, de sus discípulos, Padre Santo, estaban escondidos, con miedo, Señor. Mucha gente pensaba que todo se acabó, Señor. Oh Dios, y la oposición que seguía maquinando, que seguía planeando cómo acabar hasta el último recuerdo de Jesús. Oh Dios, sin embargo, encontramos certezas, Señor. Encontramos cosas que realmente nos animan y nos ponen firmes, Señor, en estos tiempos. Oh Señor, dice tu palabra, Señor, que tu palabra, Señor, no va a dejar de cumplirse. Nunca. No caerá ninguna palabra de Dios al olvido, no. La palabra de Dios se cumple, Señor. Haz, Padre Santo, en nuestra vida, en nuestro ser, Padre, que esta verdad se grave, Padre, sea esculpida en nuestro corazón, Señor. Esté firme allí, Señor. Que cuando nos acerquemos a leer tu palabra, lo hagamos con fe, sabiendo de que tu palabra se cumple, aunque el hombre se olvide, aunque el hombre no lo crea, aunque el hombre dude, tu palabra se cumple, Señor. Y tus promesas que están allí se van a cumplir. Ayúdanos a apropiarnos, a creerlo, a saber, Padre Santo, que estamos en tu mano y que de tu mano nada ni nadie nos va a arrebatar. Pero, Señor, también descubrimos algo hermoso, algo bonito, algo que nos anima, Señor, que la fidelidad a Dios se recompensa. Y tú sabes bien, Señor, que no buscamos recompensa. No estamos atrás de dinero, no estamos atrás de aplausos, no estamos atrás de cosas humanas. Pero lo que viene de ti sí lo queremos, Padre Santo. Lo que viene de ti sí lo anhelamos, Padre Santo, porque tú eres perfecto. Y tú sabes, Señor, premiar a tus hijos. Quizás, Señor, aquí en esta tierra no recibamos ningún aplauso. Quizás aquí en esta tierra no salgamos en ninguna foto. Pero sabemos de que sí tenemos tu atención, sí tenemos tu mirada y sí sabemos que la fidelidad a Dios se recompensa. Y eso nos alegra y eso nos mantiene y nos anima, Señor. Pero, Señor, también descubrimos, Señor, algo que quizás nos entristece un poco, pero tenemos que asumirlo porque es parte de la realidad de este mundo, Señor. Y es que la oposición a Dios persiste, ¿sí? Día y noche, no va a descansar.
va a confabularse, va a planear de una u otra forma, Señor, oponerse a tu evangelio, oponerse a nosotros como tus hijos, como se dice, Señor, derribar, Señor, a cada uno de nosotros. Pero creemos, Padre Santo, creemos que a pesar, Señor, de todas esas circunstancias, tú tienes el control. Pero te rogamos, Señor, que no permitas, Padre, que bajemos la guardia, que no permitas que toleremos, Señor, que le demos espacio al maligno, Padre, que no permitas que nos demos licencias, Padre, para hacerlo mal. Oh Dios, ayúdanos a estar atentos, velando, como guardianes, Señor, atentos a no permitir que el enemigo tenga un espacio en nuestra casa, tenga un espacio en nuestra vida. No permitir que nuestros ojos, Padre Santo, vean lo que no deben ver, que nuestras manos toquen lo que no deben tocar, que nuestros oídos escuchen lo que no deben oír, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a ser conscientes de que la oposición a Dios persiste. Y queremos, Señor, terminar esta oración pidiéndonos, oh Dios, porque tú tienes propósito para cada uno de nosotros, Señor. Padre, quizás, Señor, nos sentimos poco, nos sentimos tan insignificantes, nos sentimos que no somos importantes, pero somos importantes para ti, porque cada vida es valiosa para ti, porque somos tus hijos, Señor, y tú tienes propósitos, tú tienes planes. Y aunque vemos quizás alrededor nuestro problema tras problema, circunstancias, limitaciones, dolor, y uno podría pensar, ¿qué puede sacar Dios de acá? Ayúdenos a recordar esta cuarta certeza, Señor. Los planes de Dios prevalecen. En medio de la oscuridad, en medio del problema, en medio de la día de incertidumbre, los planes de Dios prevalecen. Lo creemos, Señor. Ayúdanos, Señor. Afirma nuestra fe. Ayúdanos a buscarte cada día. Queremos hacer, Señor, un compromiso contigo, Padre, para que en días de incertidumbre, Señor, podamos vivir, practicar estas certezas, defendernos como tú quieres, Padre. Ayúdanos a comprometernos a ti, a orar cada día, Padre Santo, a buscarte en oración, Señor, y saber, Padre, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bendito sea, Señor. Te amamos, te bendecimos y te decimos a ti muchas gracias, porque en todo momento, sea cual sea el problema, en días de incertidumbre, podemos estar seguros y tranquilos, porque tú tienes el control. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.